A todos. El Instituto Electoral del Estado de Colima, a través de la Comisión y la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y en coadyuvancia con el Instituto Nacional Electoral, tiene el placer de darles la bienvenida a este foro de inclusión, el cual se realiza en el marco del programa de promoción de la participación ciudadana en el proceso local electoral 2023-2024. Para tal ejercicio, cedo el uso de la voz a la doctora Mayra Patricia Rangel, quien va a ser nuestra moderadora en este evento. Muchas gracias. Hola, ¿sí se oye? Sí, ¿verdad? Ok, hola, buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a este foro de discusión titulado El papel de las mujeres indígenas en el fortalecimiento de la democracia. La finalidad de este foro pues, es justamente crear un espacio de reflexión en el que podamos pues, dialogar un poco, reflexionar un poco respecto al papel que han jugado las mujeres indígenas al incursionar en la vida política en beneficio tanto de ellas como de sus comunidades y en general pues, en el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Antes de comenzar, quisiera agradecer la invitación al Instituto Electoral del Estado de Colima por permitirme estar aquí como moderadora de este evento y también a la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga. Me parece que crear estos espacios de diálogo y reflexión pues son muy necesarios en la actualidad porque involucran un análisis de diferentes temáticas que hay que analizarlas desde una mirada... ¿Sí me oye? Sí. Se corta un poco, ¿verdad? Okay. Desde una mirada teórica y empírica en la que podamos encontrar cuestiones, pues no quisiera que lo viéramos solamente como mujeres indígenas en la cuestión política, sino que viéramos todos los elementos que se atraviesan a través de estas mujeres y podríamos hablar de cuestiones de género, podríamos hablar de cuestiones de interseccionalidad, incluso de violencia, de cuestiones de democracia, de cuestiones políticas, ¿no? Y es justamente el hecho de que esta temática es tan interdisciplinaria o multidisciplinaria que el día de hoy nos acompañan 4 panelistas expertas en esta materia que nos van a hablar acerca de las miradas teóricas, pero también desde una perspectiva de la experiencia propia, desde una perspectiva gubernamental y desde una perspectiva del trabajo social. Entonces, nos acompaña el día de hoy a este foro la doctora Alejandra Chávez. Ella es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, la licenciada Amalia Andrés Rivera, la licenciada Maribel Andrés Castro y la licenciada Tatiana Andrés Rivera. Y me voy a permitir leer una breve reseña curricular de estas 3 últimas panelistas. En el caso de la licenciada Amalia Andrés Rivera, ella es licenciada en Derecho titulada por la Universidad de Colima. En 2024 hizo un curso sobre detección y prevención de delitos electorales, un diplomado sobre políticas públicas con perspectiva de género impartido por la Universidad de Colima, una capacitación en derechos humanos de las víctimas de delito y de violaciones. También tomó un curso en 2022 sobre identidad y racismo con perspectiva de género. En 2019 participó en el taller de sensibilización en el lenguaje de género impartido por el Instituto Electoral del Estado de Colima. En el 2018 tomó una capacitación para el fortalecimiento de la democracia impartido por el Instituto Electoral del Estado de Colima. Participó también en el modelo único de atención integral como parte de las actividades de prevención a las violencias de género contra las mujeres impartido por el Instituto Colimense de las Mujeres. En 2017 participó en el taller Prevención de la Violencia Institucional impartido por el Instituto Colimense de las Mujeres. En ese mismo año hizo un curso de Procuración de Justicia con perspectiva de género. En 2015 participó en el foro regional Los Derechos de las Mujeres Indígenas, una visión de acceso a su ejercicio pleno, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Qué bueno que nací con micrófono integrado. En el 2015 también tomó un curso taller Acceso a una justicia con perspectiva de género, creo que ya, por la Universidad de Colima. Dentro de su trayectoria laboral, ella es auxiliar del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado de Colima, en la mesa especializada en violencia intrafamiliar del Centro de Justicia para las Mujeres, dependiente de la Fiscalía especializada en delitos por razones de género y trata de personas desde 2015.
Es consejera municipal electoral en el municipio de Comala, dependiente del Instituto Electoral del Estado de Colima, consejera nacional de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el periodo 2010 a 2014, capacitadora asistente electoral en el proceso electoral 2006 en el Instituto Electoral del Estado. Consejera estatal en el Instituto Colimense de la Juventud de 1997 al año 2000 y promotora educativa del programa Educación Inicial No Escolarizado en coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo 1994-2000. Tuvo el Premio Estatal de la Juventud en 1997 y el reconocimiento como consejera de la Junta Directiva del Instituto Colimense de la Juventud 2001. Licenciada María, un gusto tenerla aquí. La licenciada Tatiana Alejandra Andrés Rivera es egresada de la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política por la Universidad de Colima, participante en el tercer concurso estatal de oratoria Guillermo Ruelas Ocampo, organizado por el Honorable Congreso del Estado de Colima con el tema de mujeres rurales, electa representante de los pueblos y comunidades indígenas en el Consejo Estatal Indígena del Estado de Colima del 2020 al 2023, colaboradora en la propuesta de la integración de personas traductoras en la impartición de justicia penal, convocado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en el estado de Nayarit. Miembro colaborador del proyecto La Nueva Distritación Electoral, organizado por el Instituto Nacional Electoral. Estudiante del diplomado en idioma náhuatl en su variante lingüística de la Sierra Norte de Puebla. Ganadora del 7º Parlamento Juvenil Colima 2020, siendo diputada por un día, llevando a tribuna el tema de la creación del distintivo artesanal para los productos de los emprendedores indígenas. Ganadora del Premio Estatal de la Juventud Colima 2023 en la categoría Derechos Humanos a la Cultura Política y Democracia en la Juventud, y actualmente se desempeña como consejera electoral propietaria ante el Consejo Distrital 1 del Instituto Nacional Electoral del Estado de Colima. Mucho gusto tenerla aquí, licenciada Tatiana Andrés Rivera. Y por último, pero no menos importante, la licenciada Maribel Andrés Castro tiene la edad de 48 años, originaria de nacimiento en la comunidad de Suchitlán, Comala, licenciada en Trabajo Social por el Vasco de Quiroga en la 10ª generación, diplomado en Trabajo Social en el área educativa, Retos y Perspectivas por el Vasco de Quiroga. Diplomado en Política Pública y Perspectiva de Género para titulares del Instituto Municipal de la Mujer por la Universidad de Colima. Directora del Instituto de la Mujer Comalteca en la Administración 2018-2021 y en la actual Administración 2021-2024. Es activista social y es defensora de los derechos humanos desde hace 35 años en las áreas educativa, social, cultural, deportiva y en el desarrollo social comunitario. Le damos una bienvenida a nuestros panelistas. Es un placer tenerlas aquí, poder conocerlas, escuchar su experiencia en el tema que nos ocupa. Antes de comenzar, me gustaría hablar un poco de la dinámica que vamos a utilizar para este foro de discusión. Prácticamente este foro se divide en 2 rondas. En las primeras 2 rondas, bueno, yo voy a lanzar una pregunta detonadora para que nuestros panelistas la contesten. Y aquí hago la precisión que dentro de cada una de las rondas va a haber una pregunta dirigida hacia la doctora Alejandra, que es una pregunta de carácter académico, teórico, y posteriormente habrá otra pregunta para el resto de nuestros panelistas. Esto no significa que las últimas no puedan contestar la pregunta de la doctora Alejandra, lo podrán hacer si así lo desean. Y bueno, no hay tampoco un orden específico para cada participación, sino que podremos hablar de acuerdo a la que quiera contestar primero, pero siempre y cuando haya justamente esto, un orden. Cada panelista va a tener alrededor de 4 minutos para exponer su intervención. Aquí me voy a permitir un poco a tomar el tiempo para respetar también el tiempo. Entendemos que ustedes continúan con sus labores académicas.
Y bueno, al final de la segunda ronda se va a abrir una tercera, pero en este caso no voy a ser yo quien haga la pregunta detonadora, sino que se va a abrir el micrófono al público para que alguna de las personas que nos acompañan el día de hoy puedan hacer un comentario respecto a lo que se expuso aquí, o en su caso puedan generar una pregunta nueva dirigida a una de las panelistas o a las cuatro, en general. Y en este último caso, nuestros panelistas tendrán 3 minutos más para poder contestar a esta nueva interrogante. Si no hay ninguna duda o comentario al respecto, me voy a permitir comenzar con nuestro foro de discusión. Muy bien. La primera ronda prácticamente habla acerca de las cuestiones teóricas y todas estas limitantes que se pueden encontrar en las mujeres indígenas en el ejercicio de su incursión en la política. Se han realizado una cantidad considerable de estudios sobre participación plena de las mujeres en la vida política, entre ellos respecto a los grupos de atención prioritaria. Doctora Alejandra, ¿qué es lo que usted nos puede decir acerca de estos estudios? Sí. Buenas tardes. Bueno, agradecer al OCLE Colima la invitación que me hace y además yo me siento doblemente contenta, primero por las compañeras que tengo aquí en la mesa, que tienen una amplia experiencia, y además muy grata de estar al lado de la licenciada Patrena, que es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo soy docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y la otra cosa por la que me siento muy contenta es que yo llego al Vasco y siento que es mi casa, aunque nunca egresé del Vasco. Estuve en algún tiempo como docente, pero el entorno que tienen las maestras y los maestros de aquí es un entorno de mucha inclusividad y un entorno que el contexto nos denota la buena educación y los buenos conocimientos y aprendizajes que las egresadas de este instituto están alcanzando a lo largo de su tiempo aquí en el barrio. Y respecto de los estudios acerca de la participación de las mujeres y específicamente de grupos de atención prioritaria que tienen que ver con mujeres indígenas, tendríamos que pensar que actualmente estamos hablando de tratar de tener un fortalecimiento a la democracia, es decir, de un proceso de democratización. Y ese proceso de democratización no lo vamos a lograr si no están incluidos todos los grupos minoritarios. Y en este caso, de manera muy particular, las mujeres, porque me parece que las mujeres indígenas son doblemente vulneradas y doblemente discriminadas. ¿Por qué? Porque si el sector de indígenas todavía a la fecha sufre de discriminación, las mujeres indígenas todavía más. Los porcentajes, por ejemplo, de tasas de analfabetismo en el país para las mujeres indígenas están alrededor del 17%. En el caso de los hombres indígenas, solamente es el 8%. Y las mujeres que no son indígenas, sí, la tasa de analfabetismo es del 4%. Entonces tenemos una disparidad del 13% respecto de las mujeres indígenas y aquellas que no lo son, ya nada más para el acceso a la educación. En el caso de los niveles de representación de la mujer indígena, en el caso de la participación ciudadana, estas están subrepresentadas. Apenas en 2019 aproximadamente el INE determina que los partidos políticos deben de incluir candidatas en distritos de representación donde haya mujeres indígenas. El caso de ellas, pues en la legislatura actual debe de estar respecto en la Cámara de Diputados, del total de los 300 diputados no alcanza arriba entre el 3 y el 4% de las mujeres indígenas que están en la Cámara de Diputados. Y en el caso de este proceso de elección, para la Cámara de Diputados están inscritas como candidatas 74 indígenas. Esto
no está el dato desagregado. Tendríamos que tener más información en datos desagregados, nos dan el dato de manera general y para la Cámara de Senadores apenas alcanzan las candidaturas indígenas el 24%. Entonces es un porcentaje pequeño, muy pequeño, para que puedan llegar al Congreso de la Unión este sector. Sí, la atención de grupos prioritarios es sumamente importante. Me parece que en este proceso con la cuota de género que se estableció, pero que agrupa no solamente a los indígenas, sino también a las personas discapacitadas, los afromexicanos, ¿quién más? Y la diversidad sexual, es decir, la comunidad, el porcentaje que queda para cada uno de estos grupos por separado es mínimo. Y me parece que además los que están impulsando estas acciones afirmativas, muchos están llevando la bandera las personas de la comunidad, es decir, el grupo LGBT y Cuima. Esos son los que están empujando estas acciones afirmativas, pero en el caso de los indígenas no hay todavía una voz fuerte que pueda pisar y reclamar el derecho que en igualdad de condiciones deberían de tener este sector que a la fecha sigue vulnerado y discriminado. Estos serían, me parece que algunos datos. A nivel internacional, por ejemplo, la Unión Interparlamentaria nos dice que aproximadamente apenas el 25% aproximado a nivel de los distintos parlamentos en el mundo es lo que alcanza para las mujeres. Y ahí agrupan los distintos grupos minoritarios que pueden estar incluidas las mujeres. Entonces, a nivel mundial, también este dato es todavía muy bajo. Países que tienen establecidas cuotas de género, pero esas cuotas de género se están destinando mucho. En primer lugar, para las mujeres está Ruanda, México y Bolivia. Son los 3 países a nivel mundial que tienen establecida una cuota de género, y esto dio la posibilidad de que en los distintos parlamentos las mujeres alcanzaran al menos el 40% a nivel mundial, pero de ese 40% todavía hay que empezar a discriminar los distintos grupos al interior que requieren la atención minoritaria. Muchas gracias, doctora Alejandra, por su intervención. Antes de pasar a la siguiente ronda, a mí solo me gustaría dejar un comentario al aire de cómo es posible que apenas en estos años, creo que este año o el pasado, se empiezan a abrir estas cuotas, ¿no? ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto de abrir cuotas cuando no tendríamos que hacerlo, porque la intervención tendría que darse por sí misma, ¿no? No sé si me doy a entender, pero lo dejo un comentario al aire que a lo mejor lo puedan retomar el público cuando quiera hacer su intervención. De antemano sabemos que existen muchas limitantes que frenan la participación de las mujeres en la vida política. Yo le pregunto al resto de nuestras panelistas, si partiendo de esta premisa, ¿qué es lo que ustedes pueden compartir a nuestro público para que les motive a involucrarse de manera activa en los asuntos de interés de su comunidad? No sé quién quiere comentar. Muy buenos días. Sí, bueno, buenos días. Para mí es un gusto el día de hoy estar aquí en el Vasco. Yo soy egresada de aquí, siento bien bonito llegar aquí a la que fue mi escuela, mi casa, y me trae muchos recuerdos muy bonitos. La verdad, aquí tuve la formación académica en la licenciatura y ya lo comentaba la maestra Alejandra, una escuela muy especial, con mucha particularidad. Pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Igual me siento muy agradecida con los organizadores de este foro y de quienes se permiten darse el tiempo de venir y escuchar
de escucharnos, y al alumnado también de aquí de la Escuela Vasco de Quiroga. Hablar de los grupos prioritarios, las mujeres y las mujeres indígenas, la verdad es un tema muy extenso, muy amplio y que tiene mucho de dónde podríamos hablar y decir. El papel de las mujeres indígenas en la actualidad lo hablamos y lo decimos, pero qué tanto tiempo atrás todavía era un tema que muchas veces no se ponía sobre la mesa. En nuestro medio incluso hay ocasiones en que yo me encuentro con personas que comentan y dicen, bueno, pero ahora ¿qué buscan las mujeres? Las mujeres están donde quieren estar. Entonces, o sea, son temas que muchas veces no les damos la importancia que debemos de hacerlo. Cuando estamos estudiando, muchas ocasiones lo hacemos por la obligatoriedad de terminar o de hacer una tarea, de llevar la actividad que nos están pidiendo, pero no nos detenemos a pensar en la particularidad de la vida cotidiana y diaria. Es muy difícil que las mujeres lleguemos a puestos, a lugares, tanto en la vida pública y la vida privada, solo por el hecho de ser mujer. Pero es más difícil, ya lo comentaban las estadísticas, ser mujer y ser indígena. Y sí, lo primero es el primer reto a vencer aquí es la educación. La educación que recibimos, la formación también que recibimos, tanto académica como de la vida diaria, es muy diferente. Es muy diferente y a veces no nos detenemos a pensar en esa particularidad que tienen o que tenemos quienes vivimos en una comunidad de cierto origen. En mi caso, yo soy de Suchitlán. Comala tiene la fortuna de tener dos comunidades indígenas, que es Suchitlán y que es Zacualpan, y que sin embargo también hay gente dispersa dentro del municipio. En el estado, la comunidad hermana es Ixtlahuacán. Entonces, por mucho tiempo fueron comunidades muy relegadas y que cuando por ciertas políticas públicas administrativas se nos permite el acceso a la educación con más oportunidades, podemos decirlo, que el gobierno volvió a ver estas comunidades y por medio de becas, de apoyos, incentivaron y motivaron a las familias, a lo mejor equivocada o acertadamente la forma en que se hizo, pero sí fue que detonó un avance en las mujeres que vivimos en las comunidades. A lo mejor no es el esperado todavía, porque yo les puedo platicar que a lo largo de mi experiencia he tenido muchas experiencias conjuntas, afortunadamente con mis compañeras, pero yo a los 12 años que visualicé esta problemática de la educación en las mujeres, la educación de mi pueblo, yo dije, algo tenemos que hacer. ¿Y por dónde vamos a empezar? Yo en ese momento sentía la necesidad de enfocar mi mirada a buscar un desarrollo de la gente de mi pueblo, porque no sabía leer ni escribir la mayoría de la gente. Nos dedicamos por mucho tiempo a la alfabetización de adultos, porque tienes que visualizarte y ver hacia dónde le vas a dar o qué es lo que quieres hacer. Entonces, a lo mejor es muy complicado ver por dónde darle desde el medio en el que tú estás. En mi experiencia me tuve que abrir a enfocar mi mirada de trabajo hacia este sector, porque yo viví el censo de que antes no lo hacía el INEGI, lo hacían las presidencias municipales, y a mí me tocó hacer el censo de población y vivienda de 1985 en el 87, porque no se había efectuado en mi comunidad, no había quien lo levantara. Y yo tenía 12, 13 años y yo visualicé esa problemática y dije, no hay de otra forma más que enfocarnos, apoyar a la gente, y lo voy a empezar a hacer por medio de la educación. Ahí fue donde iniciamos con este caminar. Muchas gracias, Maribel, por tu intervención. ¿Otro panelista que quiera responder la pregunta? Y si gustan que se la repita.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que me animo a participar en una actividad de estas y pues creo que es muy enriquecedora personalmente, ¿verdad? Pues hablar de la participación de las mujeres en asuntos públicos pues es muy vasto, ¿verdad? Actualmente, dice aquí, los marcos normativos se han transformado de manera que permiten participar de las mujeres en el ámbito público. No obstante, se debe reconocer la existencia de acciones u omisiones que hacen que exista un impacto diferenciado. Por ejemplo, existen convocatorias públicas para competir por algún puesto laboral en campo. Sin embargo, cuando una mujer compite y se le asigna este puesto, en ocasiones se le llega a asignar los lugares más remotos y de difícil acceso, ocasionando que ésta, al verse imposibilitada por no poder cubrir el rol adicional de que es el de también madre o cuidadora del hogar, forzosamente se ve la necesidad de renunciar a su trabajo, lo cual en teoría la institución pues sí cumplió con lanzar una convocatoria con perspectiva de género, pero cuando la mujer se ve superada por no poder cumplir con el rol en su familia, deja una vacante en el centro laboral, que ya luego existe la justificación por parte de la institución que ésta cumplió, y cuando se le asigna el puesto a esta mujer, pues al final ella por voluntad propia pues decidió desertar. Siendo así que se les llegue a considerar como personas con poca capacidad para ser esos agentes de cambio. Es por eso que se necesita la existencia de una sociedad inclusiva, resilientes y respetuosas, además de contar con modelos a seguir que permitan el mayor nivel de participación del talento femenino en las nuevas generaciones. Asimismo, es necesario trabajar en las nuevas masculinidades, las cuales, a diferencia de las masculinidades tradicionales, que busquen crear políticas públicas con perspectiva de género que se encarguen de transformar la manera de relacionarnos unos con otros, imperando el respeto y la facultad de asumir responsabilidades y, sobre todo, lo más importante, el desaparecer los roles de género impuestos por los usos y costumbres. Había hace siglos pasados un dicho, podría decir sexista, que decía: mujer que aprende latín no tiene marido ni tiene buen fin. Y desafortunadamente pues sí era cierto, porque las mujeres que se desafanaban de los roles tradicionales pues eran mal vistas por la sociedad donde vivían, por, el libertinaje seguramente, ¿verdad? Y pues, ¿cómo te vas a casar con una mujer que no se dedica a su hogar? Entonces, en ese dicho me gustó, porque fue uno que fue tomado por Rosario Castellanos para hacer una reseña o un libro que decía "Mi mujer que sabe latín". Entonces, pues de ahí es la importancia de que todas las mujeres busquen la manera de salir adelante, si no por sus propios medios, buscar el apoyo de otras mujeres que las puedan apoyar. Bueno. Muchas gracias, licenciada Amalia, por su intervención. Cedo el uso de la voz a nuestra última panelista de esta ronda, la licenciada Tatiana. ¿No? Sí, se escucha. Bueno, yo voy a empezar contestando esta pregunta con una experiencia propia de cómo descubrí que necesitaba involucrarme en los temas que aquejaban a mi comunidad, en este caso a la
Y comienzo con una pequeña historia, espero no extenderme. Es Tatiana, de estudiante de cuarto semestre, una Tatiana que se estaba preparando, que acababa de salir un seminario de técnica legislativa. Entonces fui a un foro, invitada a un foro de consulta de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Bueno, en ese foro se desarrolló una propuesta de adhesión al artículo 2 constitucional para agregar algunos derechos que tanta falta pues, le hacían a esta parte de la sociedad. Entonces, al final del evento se formó una comisión de seguimiento a esa actividad. Entonces, me eligieron como representante del municipio para dar seguimiento ya en la Ciudad de México con personas especializadas ya para pedir esa propuesta de reforma y pues presentar. Sin embargo, pues pasó el tiempo y nunca fui llamada y se me hacía raro. Llegó la pandemia, dije a lo mejor por cuestiones de pandemia se canceló o se puso. Sin embargo, más adelante fui invitada al foro de resultados. Dije, ¿cómo un foro de resultados si yo ni siquiera pude ir a darle seguimiento? ¿Cómo estuvo eso? Entonces me acuerdo que llegué y le dije, bueno, siguió el evento y se va por como secciones, ¿no? Que diversidad, hasta que llegaron al tema de derechos de las mujeres. Entonces fue cuando metí el micrófono y les dije, ¿cómo vamos a ir a hablar, a proponer algo que aquí ustedes hablan como derechos de las mujeres a participar, si a mí se me fue negado ese derecho de participar? Entonces se me vino encima, estaban autoridades federales, estaban autoridades regionales y estaba la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces cuando yo hice esa pregunta y esa afirmación de que se me había violentado mi derecho a participar, se fueron sobre mí los organizadores, pero también detrás de mí se fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces ese tema se le dio seguimiento y fue ahí cuando yo me cuestioné, dije, a lo mejor era muy joven y decidieron cambiarme porque mi puesto lo tomó un señor, que no dudo de su capacidad, claro, pero sin embargo no está bien, yo me cuestioné, dije, a lo mejor soy joven, a lo mejor piensan que no estoy preparada, pero no, o sea, traté de sacar esos pensamientos y dije, eso no está. Y fue ahí cuando decidí involucrarme en participar en los diferentes ámbitos, meter el tema de pueblos originarios y participar activamente, participación ciudadana. Entonces, a partir de ahí, he estado involucrando el tema de pueblos originarios con derechos humanos, derechos jurídicos, en ecología, en derechos reproductivos. ¿Por qué? Porque si a mí me pasó esto, que yo siento que tengo o he tenido la fortuna de estudiar y desarrollarme, de poder tomar decisiones por mí misma, hay mujeres que pues en realidad no pueden tomar decisiones por sí solas. ¿Por qué? Por alguna razón. Entonces dije, alguien tiene que hablar por ellas. Y fue ahí cuando empecé a participar, empecé a prepararme, a estudiar. Ahí surgió una Tatiana hambrienta de conocimiento y yo le llamo, me digo yo misma, a mí me gusta mucho el chisme, pero no el chisme de las personas, el chisme de las instituciones, de por qué deciden a veces, algunas veces mal, voy a decir así, por otras mujeres. Entonces, mi currículum no es muy extenso, sin embargo, pues a partir de ese momento decidí prepararme. ¿Para qué? Para dar frente a todas las situaciones que sucedan, ¿no? Muchas gracias, licenciada Tatiana, y muchas gracias a todos nuestros panelistas por sus intervenciones. Me gustaría a mí recalcar que, bueno, me queda mucho esta idea de que sí, la academia se ha preocupado por empezar a generar conocimientos acerca de los estudios de género, ¿no? Y vemos que muchas cosas se atraviesan a través de estos estudios,
pero me quedo mucho con el tema de la interseccionalidad, que es algo que aquí abordaron las panelistas en sus experiencias, ¿no? Cómo, con el perdón que me tienen los varones aquí, pero cómo a veces el simple hecho de ser mujeres nos coloca en una situación de desventaja. Y a eso súmale que eres una mujer indígena o que eres una mujer indígena y de la comunidad LGBT o que eres una mujer indígena de la comunidad LGBT y de piel de tal color, y cómo se empiezan a venir todas estas categorías que nos pueden colocar a lo mejor en situaciones de desventaja, ¿no? Pero también me quedo mucho con esta capacidad de agencia y de resiliencia que tuvieron nuestras panelistas y que seguro tienen muchas mujeres aquí presentes o que se encuentran en otros ámbitos en estos momentos de su vida, pero esta capacidad de poder decir, no me quedo con esta discriminación hacia mi persona, ¿no? Y el poder tratar de romper estas estructuras de opresión que las acompaña, así con pequeños pasitos, pues así es como se van logrando las cosas, ¿no? De poco a poquito tratamos de romper estas estructuras de opresión. Paso a la siguiente ronda y bueno, mi primera pregunta va dirigida a la doctora Alejandra. Desde la academia, doctora, ¿qué se puede observar respecto de lo que falta en instituciones para la promoción de la participación plena de las mujeres en asuntos públicos? Gracias. Bueno, yo quisiera empezar con este último comentario que hace Tatiana, donde dice, me cuestioné si yo, por ser muy joven, me ignoraron, me sacaron y quedé fuera de esta comunicación. Me parece que todas las mujeres es una de las primeras cosas que culturalmente lo tenemos, es preguntarnos si nosotros somos las que estamos equivocadas, si nosotros por algo que decimos nos dejaron de incluir o no nos participaron. Ciertamente en el ámbito de las mujeres todavía hay no hay una equidad completa, falta mucho por trabajar, y en el caso de las mujeres indígenas todavía mucho más. Y con lo que estaban comentando mis compañeras de mesa, me parece que además para que las mujeres indígenas puedan estar en el ámbito de lo público y sobre todo con una participación política muy activa, se tendría que establecer específicamente unas cuotas de género, pero específicamente para mujeres indígenas. Sí, o sea, establecer un criterio donde en función del número de indígenas que exista en un determinado distrito o en una determinada entidad, debería de existir una cuota en específico. En el país, los diferentes estados tienen diferentes cuotas, diferente porcentaje de la población que desde INEGI está incluido como población indígena. Y eso sería muy fácil que se pudiera establecer una cuota en función del porcentaje de población que representan las indígenas y sobre todo las mujeres. Estaba tratando de hacer memoria porque además los datos de población de indígenas ha ido incrementando de un periodo a otro, pero de momento no recuerdo el porcentaje de incremento, pero sí hay estados donde tenemos una población arriba de 100,000 habitantes y va a depender de cuál es de la zona en el país estamos hablando. Eso sería por un lado. Sí es cierto que habría que pensar en esta interseccionalidad y se tendrían que estar estableciendo políticas con esta inclusión interseccional y además de las políticas derivar programas específicos para acción ya de acciones muy puntuales para el mejoramiento de esta población, porque hay dos cosas que nos quedan muy claras. El asunto de la violencia, no solamente la violencia política, sino de la violencia en general. INEGI nos dice que el 66% en el país de las mujeres han sido violentadas alguna vez, con algún tipo de las diferentes formas de violencia que se tienen. El porcentaje es muy alto, 66%. Entonces me parece que ahí tendría que tener actuar en función de políticas
públicas exclusivas para poder minimizar este dato, porque si el 66% de la población femenil ha sido violentada, en el caso específico de las mujeres indígenas, me parece que el porcentaje es sumamente alto, porque las pone en una situación de vulnerabilidad. Y el otro asunto es que además este sector tiene un acceso limitado a la educación, y no solamente a la educación, sino a recursos económicos, a recursos de salud y a los recursos tecnológicos. Desde el Estado tendría que existir políticas específicas para el acceso de la tecnología a estos sectores. Por el otro lado, además de los programas de capacitación, que me parece que ya se han ido desarrollando, y que Naciones Unidas en México tiene un programa específico para el empoderamiento de las mujeres y lo bajan a la población indígena, tendríamos que estar hablando también de programas de mentoría y de establecimiento de redes de apoyo para las mujeres, porque como comentaban mis compañeras, si una mujer, y en el ámbito todavía indígena se complica más, tiene hijos, tiene pareja, ¿cómo va a poder dejar a niños pequeños para poderse involucrar en una participación política? Entonces me parece que debe de existir desde el Estado programas de mentoría y de redes de apoyo. Y por último, hablar de una transformación cultural, es decir, la transformación cultural no la vamos a poder establecer y que se quede como un asunto cultural inherente en toda la población o en los ciudadanos si no empezamos a trabajar desde abajo con los niños. Los niños tienen que empezar a darse cuenta que todos los grupos minoritarios, y específicamente la población indígena y las mujeres indígenas, tienen los mismos derechos que tiene el resto de la población. Y eso me parece que tendría que ir sumando para consolidar un sistema democrático que realmente sea inclusivo y representativo de todos. Muchas gracias, doctora Alejandra. Para el resto de las panelistas, desde su experiencia, ¿qué consideran que deben cambiar o adecuar las instituciones para la plena participación de las mujeres en la vida pública? ¿Quién quisiera comenzar? Desde la experiencia se puede hablar o decir mucho. La verdad sí, muchos de los derechos se han creado no porque nosotros quienes vivimos en el medio los hemos creado, más bien han sido porque las Naciones Unidas han dictaminado, le han dicho a los diversos países, entre ellos México, tienes que implementar políticas públicas a favor de los sectores prioritarios, en este caso de las mujeres y de las mujeres indígenas. Así lo vivimos y lo vimos en el caso de muchas instituciones que fueron creadas a raíz y a partir de que efectivamente la ONU en el 97 le dijo a México: voltea a ver a tus mujeres están siendo violentadas, las están matando, tienes que implementar políticas públicas que generen mejores condiciones para su desarrollo, que se trabaje a favor de este grupo y de este sector. Sí tenemos muchas leyes, muchas normas, muchos tratados, se han creado muchas acciones afirmativas y el resultado de muchas de ellas es que nosotros podemos estar aquí, podemos conversar, hemos podido llegar y abrir camino y también disfrutar de lo que otras mujeres a lo largo de la historia y de la vida ya han creado para nosotros. Entonces, aquí las instituciones, muchas ocasiones no trabajamos, y lo digo porque yo represento una institución, por las circunstancias que nos rodean y el medio en el que tenemos. Aún de que ya tenemos muchos logros, nos hace falta seguir visualizando ante las demás la interinstitucionalidad para poder efectuar políticas públicas a favor de las mujeres. Los presupuestos que nos asignan, muchas veces ni siquiera lo humano o lo económico, más que nada se crean estas políticas
porque se debe de cumplir, no porque realmente están concientizados de que se deben de realizar acciones que favorezcan a nuestro sector. Y políticas públicas enfocadas hacia las mujeres indígenas quienes estamos al frente son muy pocas y son mínimas. Sí es muy difícil impactar y llegar o propiciar políticas públicas a favor de las mujeres, volvemos a caer a lo mismo, es más difícil crear políticas públicas enfocadas a las mujeres indígenas. Entonces, tenemos un largo camino que recorrer y de seguir buscando los espacios de diálogo y sensibilización para que quienes nos representan realmente quieran ejercer políticas públicas que nos favorezcan. Cada 3 años, en cada periodo, tenemos que volver a iniciar con esta sensibilización hacia quienes van a estar al frente de las administraciones para poder otra vez iniciar a buscar que ellos volteen a vernos y volteen a realmente atender ciertas políticas. Yo tengo 2 periodos aquí en el instituto y el primer periodo fue mucho más difícil porque también se nos atravesó la pandemia, pero ya cuando tú estás terminando de sensibilizar y crear conciencia, ya se te está acabando el periodo. Entonces es seguir trabajando, seguirle picando piedra para hacer que los actores políticos y que tienen el mando, el poder de decisión, sigan trabajando en la creación de estas acciones afirmativas que nos favorezcan. Pues hay mucho y buscar, sobre todo buscar. A veces nos quedamos, las mujeres somos las que movemos los grupos, las comunidades, las colonias, el trabajo, y siempre nos quedamos allá. Nos da miedo salir a la luz y salir a buscar. Entonces nadie nos va a llevar nada. Tenemos que seguir generando nosotras mismas esos espacios y esos lugares para que se sigan generando políticas públicas que nos favorezcan. Bueno, pues desde la experiencia, como ya lo comenté hace unos momentos, en todas las instituciones debería garantizar el pleno desarrollo en el ámbito de la función pública a todas las mujeres y sobre todo a las mujeres rurales o indígenas de manera equitativa, en donde prevalezca una perspectiva incluyente, igualitaria, rechazando toda forma de discriminación y violencia, así como una evaluación, una supervisión a estas políticas públicas para lograr que verdaderamente se beneficien estas mujeres, al igual que los hombres también. También es importante la investigación de los resultados de estas políticas públicas que promueven la igualdad y no menos importante el seguimiento, el monitoreo de todo esto, con la finalidad de garantizar la efectividad de estas estrategias, de los programas que están orientados a combatir la violencia de género que en muchas ocasiones se da. También el garantizar la igualdad de derechos, pues ya que es bien sabido que existe una brecha en cuestión de género, pues esto pues se tiene que cerrar brindando pues procesos de reclutamiento y de selección de equidad de las aspirantes a cualquier cargo, contar con una política salarial equitativa, sobre todo brindarle a la futura fuerza laboral femenina beneficios de apoyo de flexibilidad, sobre todo a esta fuerza laboral de las mujeres indígenas o rurales, porque pues con esto estaríamos contribuyendo a que no se pierda su esencia cultural, promoviendo que participe en su comunidad en la preservación de su cultura, su tradición y folclore, ya que estas mujeres indígenas o rurales que debido a la incorporación a las filas laborales y ante la obligación de cumplir con un horario laboral, poco a poco se va perdiendo esa práctica cultural que se lleva en todas estas comunidades. Un protocolo contra violencia de género y el acoso laboral, el cual brinda
brindará una estabilidad emocional y rendimiento laboral a estas mujeres. Uno de los retos muy necesarios es la elaboración también de un presupuesto para poder dar seguimiento eficaz a esos programas dedicados a beneficiar a estas mujeres que participan en la vida pública. Ver si de verdad aumentó esa sensibilización, el cambio de conductas hacia estas mujeres. También se requiere seguir viviendo, porque estas mujeres necesitan seguir viviendo porque tienen un amor a la tierra. Entonces, ellas necesitan esa flexibilidad laboral para continuar con esas acciones que hacen en su comunidad, en su tierra, así como pues en la empresa para la cual laboran. Es cuanto. Señora Tatiana, para cerrar, por favor. Bueno, a mí me gustaría terminar esta pregunta preguntándoles a ustedes, ¿quién participó en la marcha del 8M? ¿Por qué razón participaste? Gracias. Primero porque quería defender mis derechos y los derechos de las otras mujeres. Creo que crecí mucho tiempo en mi vida sin conocer lo que era la palabra autonomía, que quizás conocía lo que era esa palabra, pero no conocía cómo era vivirla. Me tocó vivir rodeada de mujeres que no vivían con autonomía, que no sabían lo que era y que no sabían qué grado de violencia estaban viviendo. Entonces creo que implementarme en esas áreas me ha ayudado a crear autorresiliencia conmigo misma y saber que así como yo existen muchísimas mujeres más que están dispuestas a luchar por lo que es de ellas. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Tatiana. ¿Tatiana? Ah, conozco muy pocas Tatianas. Bueno, al igual que ella, se tiene pues una lucha social, y así como yo, y yo sé que ustedes, cada una de ustedes y cada uno tiene un tema, ¿no? Una lucha interna en algún problema o algún tema de la sociedad. Y me gustaría invitarlos a seguir participando en propuestas de mejora. En este caso, el ejemplo es la marcha del 8M, que mucho se ha logrado desde que se animaron, nos animamos a participar y a alzar la voz, pedir cosas que por derecho nos corresponden. Y solamente también expresarles que se requiere de nuestra parte exigirle a las instituciones que se necesitan hacer mejoras en la legislación para que se implementen medidas actualizadas. La sociedad cambia, entonces también las leyes tienen que actualizarse para acomodarse a todas las necesidades de todos los grupos. Y pues que ser joven no sea motivo para que las instituciones subestimen nuestra capacidad de aporte y visibilización a los problemas sociales. Es bueno. Muchas gracias a nuestros panelistas por su intervención en esta segunda ronda. En lo personal me quedo con esta frase que alguna vez escuché: México es el país de muchísimas leyes, y sin embargo a veces por la cuestión cultural o incluso por el desconocimiento, por el desconocimiento de la existencia de tal ley, pues a veces no podemos ejercerla, ¿no? Entonces creo que justo esto es lo que nos comentan nuestros panelistas. Hay que crear más leyes, sí, pero que esas leyes estén justamente actualizadas, porque la sociedad se transforma, la exigencia de los derechos también, y bueno, nosotros no nos podemos quedar atrás como sociedad o como sociedad jurídica si lo queremos ver desde una perspectiva más en el ámbito legal. Con esto cerramos la segunda intervención. Yo abro el micrófono por si alguna persona que nos acompaña hoy en el público quiere hacer algún comentario o quiere hacer una pregunta. No tengan pena, aquí la compañera Tatiana tiene una pregunta. Ahorita te pasamos el micrófono.
Muchas gracias. Primero que nada, agradecerles que hayan venido. Yo soy estudiante de la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga en el área de carrera técnica con bachillerato general. Creo que como mujer, como hija y como alumna he escuchado demasiadas veces la palabra de que las mujeres ya tenemos los suficientes derechos o que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos. Y creo que con estos datos informativos que nos dieron en este momento podemos darnos cuenta que realmente posiblemente existan, sí, pero de que se respeten, pues no lo creo. Y pues he aquí mi pregunta. ¿Cómo ustedes implementarían o han implementado las propuestas ya mencionadas para la mejoría educativa de las mujeres indígenas? ¿Tu pregunta va dirigida a alguna panelista en específico? O? Ok, ¿alguna que quiera? Tatiana, adelante. Bueno, respondiendo a tu pregunta, dentro de la semblanza que leyeron, en el punto donde dice que fui ganadora del Premio Estatal de la Juventud, mi propuesta de proyecto fue un proyecto dirigido a las mujeres sobre capacitarlas, actualizarlas y educarlas en el sentido de que conocieran las leyes, qué leyes nos protegen como mujeres, qué leyes existen, y aparte de que conocieran sus autoridades, tanto municipales como estatales y federales. Muchas veces yo también en algún momento tuve un desconocimiento y me preocupé muchísimo en no saber cómo se desarrollaba, ¿no?, el ámbito político, qué hacía por ejemplo, qué hacía un presidente municipal, qué hacía un gobernador, qué hacía un diputado. Entonces me pareció importante actualizarlas, que sí tienen noción de más o menos de qué era, pero actualizarlas en ese sentido. Y yo creo que si desconocemos a nuestras autoridades, poco vamos a avanzar en la exigencia. Entonces educarnos en ese sentido, darnos un panorama más abierto de a quién podemos exigirle qué, yo creo que es un paso muy grande que podemos dar como mujeres y pues nos empodera, ¿no? Tenemos conocimiento y nos empodera. Desde esa parte yo podría contestar a tu pregunta. Hola. Mira, desde el espacio donde yo me encuentro, que es en la Universidad de Colima, y que convivimos con muchos estudiantes y chicas estudiantes, me parece que la ventaja que tenemos como profesores es, primero, poder difundir las distintas convocatorias que las instituciones pueden estar ofreciendo, porque muchas veces una convocatoria se queda y no logra bajar. Entonces, difundir las convocatorias es una parte importante. ¿Para qué? Para que puedan, como yo decía, yo me he tratado de poder formar y conocer con otras cosas que no solamente es lo que nos da la escuela en un plan académico formal y que te va a llevar a una determinada profesión o ir alcanzando niveles superiores formativos en tu tránsito por la academia. Entonces, eso es por un lado. Por el otro no solamente está el asunto de dar a conocer las leyes, porque me parece que tenemos una normativa y hemos ido avanzando en ese sentido, sino algo que creo que es importantísimo es crear conciencia. Si no empezamos a crear conciencia desde los jóvenes de la importancia y de la igualdad y de la equidad que tenemos todos y todas en la sociedad, y que todos tenemos un papel que desempeñar y que aportarle a la sociedad, eso me parece que vamos a seguir construyendo aspectos normativos que van a quedar ahí. Si es cierto, hay que socializarlos, hay que darlos a conocer, pero lo primordial es que desde el Estado se puedan generar estos accesos para toda la población, y específicamente creo que si las mujeres, si no han sido por la especificación de las cuotas de género, no podríamos estar llegando a lograr los accesos que actualmente tenemos, y que está la posibilidad de un 50 y 50 respecto de las candidaturas de hombres y mujeres. Lo mismo tendría que estar pasando. Creo que el impulso de las cuotas es un ámbito
donde daríamos el primer pie para involucrar a todos los miembros de la sociedad y sobre todo estos grupos minoritarios, pero por el otro lado, de atención prioritaria, pero por el otro lado es cómo vamos creando conciencia en los hijos, cuando ya tenemos hijos, o en los niños más pequeños que están dentro de la familia, porque me parece que todos en la familia existen niños, primitos, sobrinos, etcétera, y ahí tendríamos que empezar a crear conciencia. Efectivamente, la educación es muy importante y qué ideal sería que las escuelas, me imagino pues las públicas, porque las privadas no creo, ¿verdad? Realizaran un porcentaje destinado al acceso de mujeres rurales indígenas, que muchas veces pues estas se ven en una necesidad de luchar para poder lograr estudiar, tienen que trabajar y eso pues acorta mucho la calidad o las calificaciones que necesitan para poder ingresar. Sin embargo, si hubiera un porcentaje para que estas mujeres pudieran accesar, pues creo que muchas mujeres de las comunidades indígenas estarían cursando en alguna de estas instituciones. A mí se me viene a la mente una imagen que es la que me hizo trabajar a favor de los demás. Y es una imagen que era muy cotidiana en mi pueblo. En su momento les estoy hablando en el 87, pequeñas chozas, porque no eran casas, eran contadas las casas que había de construcción, materiales. Casi todas eran de materiales de la región, madera y adobe, las que estaban mejor. No había nylon, no tenía ni siquiera un nylon que les cubriera el techo. Y tocaba la puerta y lo que veía era una cama de madera, si la había, y si no en el suelo un petate, con muchos niños, una olla de frijoles hirviendo y la señora moliendo nixtamal en un molinito. Desde ahí fue que yo dije, yo tengo que trabajar y hacer algo. Y mis acciones ahí empezaron. Se los conté en el ámbito educativo principalmente. Posteriormente, por muchos años fui promotora social de salud, promotora educativa para madres con hijos menores de 5 años, en los programas de educación inicial. Hice un trabajo enfocado a trabajar con las mujeres, con los niños y en la cuestión educativa y de salud. Posteriormente, desde el ámbito en el que estoy, es generar condiciones que favorezcan a que las mujeres disminuyamos las cargas y ejerzamos más el derecho, los derechos que tenemos. Desde nuestra casa, mi medio, todos los medios que me rodeaban eran socioculturalmente machistas. Entonces es muy difícil trabajar con las familias. En aquel momento los programas de gobierno llamados oportunidades favoreció muchísimo porque obligaban a las familias a que a cambio de la beca tenían que tomar ciertas charlas y talleres. Fue un cambio enorme, la verdad, de unos 10 años yo creo, y no me dejarán mentir las compañeras, en donde la participación fue continua comunitaria, lo que me ha permitido yo creo hasta hoy llegar a donde estoy. Y donde estoy, las acciones, créanme que son mínimas las que yo he podido implementar a comparación de lo que se requiere. El trabajo, principalmente, les decía, concientización, tanto para los servidores públicos, que es con la parte que me enfoco, y de las mujeres y de la población en general. Yo creo que por más medidas que hagamos y más acciones afirmativas o simplemente acciones que generemos es insuficiente. El trabajar con niños, yo le apuesto mucho al trabajo trabajar con niños.
Tengo un equipo de trabajo que trabaja preventivamente en acciones de prevención de violencias. Entonces ellos, les digo, dedíquense principalmente a las escuelas, a los grupos de mujeres. Sí vamos a comunidad y sí atendemos masculinidades, pero nos enfocamos al trabajo principalmente niños y mujeres. Hay mucho por hacer. Creo que es insuficiente, como les digo, todo lo que hagamos y emprendamos. Cuando yo llegué al instituto, era un instituto de nombre. Anteriormente sí estaba una compañera que sí quiso impulsar, pero no tuvo el respaldo suficiente para poder dar un instituto como tal y ponerlo a funcionar. Actualmente, ya por gestiones propias y dentro de nuestro municipio, contamos con un equipo profesional de psicóloga, abogada, jurídica, que puede en un momento dado intervenir y que es el que hace tanto el trabajo de atención como de prevención. También buscamos la oportunidad de que se creara un centro de atención en Suchitlán. Tenemos un centro de atención allá en Suchitlán y estamos batallando y buscando la forma de que se implemente en Zacualpan, pero también por las cuestiones comunitarias pues ha sido un poco muy difícil. Bueno, pues son algunas de las acciones que hemos implementado, las acciones afirmativas pues mediante charlas, talleres, foros y toda actividad que favorezca en un momento dado a generar esta concientización, a voltear a ver a este grupo de prioritario de mujeres y de seguir realizando trabajo que nos favorezca. Muchas gracias. Sé que al principio había comentado que abriríamos el micrófono para más personas, pero por cuestión de tiempo me parece que vamos a cerrar con estos comentarios de los panelistas. Si alguien tiene alguna otra pregunta, yo pienso que pudieran hacerla llegar a través del instituto, de sus docentes aquí del Vasco, y con mucho gusto las panelistas, o si es una dirigida hacia mi persona, pues haremos lo posible por responder. Me parece ya, bueno, a manera de conclusión, me parece que todas estas luchas sociales de las mujeres principalmente devienen a lo mejor también de una lucha propia, ¿no? Y creo que ustedes como trabajadoras sociales, en su mayoría las que se encuentran aquí, o estudiantes del trabajo social, pues pueden generar ese cambio porque ustedes tienen el acercamiento con personas en situación de vulnerabilidad, ustedes conocen las necesidades de ciertas comunidades, de colonias, etcétera. Y bueno, yo digo muy orgullosamente que doy clases aquí también, y algo que siempre le comento a mis alumnas y a mis alumnos es que si ustedes pueden generar el cambio al menos en una persona, ya sea de su familia o que conozcan mientras están haciendo sus prácticas o ejerciendo el trabajo social, con eso ya le hicimos. De verdad que esto funciona como una bola de nieve, porque si transformamos la vida de una persona, esta persona puede transformar la vida de alguien más, y así vamos creciendo y mejorando la calidad de vida de nuestra sociedad. También a manera de conclusión, bueno, agradezco la invitación de participar en este foro como moderadora, agradezco el conocer a estas panelistas que la verdad no tenía el gusto de conocerles, agradezco su experiencia, el que hayan compartido con nosotros sus conocimientos, y agradezco también que desde la cuestión gubernamental, desde la cuestión del Instituto Electoral del Estado y desde las cuestiones o instituciones educativas, pues se abran estos foros de discusión, de reflexión, que me parecen que en la actualidad son muy relevantes, muy cruciales, porque como lo comenté al inicio, empezamos hablando de un tema en específico que era la mujer indígena en la cuestión política, y si se dieron cuenta nos metimos a cuestiones de género, nos metimos a cuestiones de violencia, a cuestiones de interseccionalidad, y es que estas temáticas pues justamente atraviesan muchas otras categorías que permiten visibilizar que si bien todas somos mujeres, o bueno, la mayoría somos mujeres de las que nos encontramos aquí, todas tenemos experiencias diferentes, y todas estas experiencias están marcadas por el género y están marcadas a lo mejor por otras categorías que nos colocan en situación de vulnerabilidad o desventaja respecto de otros y de otras. Entonces, bueno, me parece que es muy relevante abrir estos espacios de discusión, de análisis, que nos permiten darnos cuenta que lo que consideramos como natural o normal no es así. Siempre se trata de una construcción social que nosotras y nosotros tenemos la tarea de hacer
pues esta reflexión y decir, ah caray, las cosas no están dadas por sí mismas, ¿no? Nosotros podemos hacer un cambio respecto de lo que no nos gusta y mejorar con ello por nuestro entorno más cercano. También, bueno, a manera también de conclusión, me gustaría evidenciar que las instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, como educativas, jurídicas, electorales, pues tienen todavía áreas de oportunidad. Y no lo menciono como una crítica, sino como una cuestión de visibilización de que las sociedades se transforma constantemente, bien lo dijeron nuestros panelistas, y no podemos quedarnos atrás. Es necesario estar haciendo también esa transformación desde la conciencia, desde nuestro entorno, desde nuestra legislación, para justo pues, poder generar un cambio entre nosotros. Darnos cuenta de que no es obligación de las autoridades también el hacer estas modificaciones, sino que todas y todos, desde nuestra trinchera, podemos hacer lo conducente para generar espacios de inclusión para todas las personas. Muchas gracias, agradezco el tiempo que estuvieron aquí, agradezco su atención y pues, muchas gracias, que tengan buen día.